Entendamos un poco más de los componentes. Por ejemplo, tenemos acá nuestro primer componente que se llama header. Ya vimos en qué consiste o cuál es la estructura de un componente. ¿Qué pasa si deseo realizar cierta operación en este componente? ¿Cómo podría hacerlo? Por ejemplo, en la anterior clase indicamos que todo lo que va dentro de los paréntesis utiliza un lenguaje conocido como JSX, la cual habíamos indicado que utiliza una combinación de JavaScript y HTML. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos la lógica o cierta operación utilizando JavaScript? Podríamos hacerlo de muchas formas. Por ejemplo, antes de realizar el return, vemos que return es toda la parte que se renderiza y visualiza en el navegador, así que podríamos crear todas las operaciones que necesitemos antes de realizar el return. Por ejemplo, podríamos crear una variable, que podría ser título, por ejemplo, la cual será igual, punto y coma para finalizar. Por ejemplo, el título lo pondremos como header. Damos control S, vemos que no hay ningún cambio, simplemente que nos indica que en la línea 5, columna 9, título está asignado un valor, pero nunca se utiliza. Bueno, y ahora, ¿cómo lo utilizamos? En lugar de ingresar un valor hardcodeado, podríamos utilizar la variable título. Para poder renderizar nuestra variable título como HTML, simplemente ingresamos llave, abrimos y cerramos, y es ahí donde ingresamos el código JavaScript necesario, que en este caso deseamos imprimir la variable título. Control S y ahí lo tenemos. Vemos que somos capaces de renderizar el valor de la variable que tenemos acá. Veamos otro ejemplo. Declaramos otra variable A, por ejemplo, la cual será un valor 5. Punto y coma. También declararemos otra variable, la llamaremos B, y el valor será 6. Punto y coma para finalizar. Y mostremos el resultado acá. Abrimos una etiqueta P y podríamos abrir y cerrar llaves. Indentamos un poco el código e indicamos que queremos mostrar A más B. Por ejemplo, damos control S y vemos que el resultado es 11. Es decir, todo lo que vaya dentro de las llaves es considerado el código JavaScript. Veamos otro ejemplo respecto a las propiedades. En este código vemos que no recibimos ninguna propiedad. Veamos otro simple ejemplo. Creemos nuestro segundo componente. Damos clic derecho, nuevo archivo, ya tenemos el header y crearemos un componente, por ejemplo, menú.js. Con las extensiones que ya instalamos previamente en Visual Studio Code, ya podríamos realizar la creación de nuestro componente de forma muy rápida. Simplemente escribiendo imr nos indica que podríamos importar React de forma muy rápida. Presionamos Enter y se nos completa el código necesario para importar React. Damos Enter. Ahora necesitamos crear toda la estructura de nuestro componente menú. Así que simplemente escribimos sfc, presionamos Enter e ingresamos el nombre de nuestro componente, que en este caso es menú. Escape y vemos que tenemos la estructura realizada de forma muy rápida de nuestro componente menú. Y simplemente podríamos ingresar todo el código necesario que necesitamos renderizar, que en este caso simplemente será un nav. Cerramos la etiqueta, ingresaremos una etiqueta P que tendrá el contenido menú. Damos control S y vemos que necesitamos renderizar. Nos dirigimos a app e ingresamos la etiqueta o el componente menú. Y vemos que simplemente teniendo estas extensiones instaladas podríamos importar de forma automática. Presionamos Enter y vemos que se nos agregó una línea, la línea de importación del componente menú.
es una de las muchas ventajas que tenemos al realizar la instalación de estos componentes que nos agilizan en cierta forma el desarrollo. Cerramos la etiqueta, damos control S y acá tenemos el resultado. Bueno, ahora, ¿en qué consisten las propiedades? Básicamente es lo siguiente. ¿Qué pasa si deseamos enviar cierta información de este componente principal, que en este caso es app, al componente menú, por ejemplo? Simplemente podríamos hacer algo como, por ejemplo, podríamos, en lugar de tener hardcodeado el título acá, podríamos enviarlo desde el componente principal. Por ejemplo, ingresamos título, la cual será igual al título que deseamos enviar. Por ejemplo, este es el menú o este es el título. Damos control S y vemos que no visualizamos ningún cambio. ¿Y por qué se da esto? Simplemente porque en menú no esperamos ninguna propiedad. ¿Y cómo lo hacemos eso? Simplemente ingresamos props, la cual recibirá todas las propiedades que se envíen desde acá. ¿Y cómo accedemos a este valor que en este caso fue enviado? Simplemente prop es una variable que contiene todas las propiedades, así que podríamos utilizar, como ya vimos hace un momento, llaves, props, punto, seguido de la propiedad que deseamos visualizar, que en este caso es título. Control S y acá la tenemos. Props podría contener todas las propiedades que las vayamos enviando poco a poco. Por ejemplo, una segunda propiedad podría ser subtítulo, la cual será igual a subtítulo. Por ejemplo, copiamos el nombre de la variable y también podríamos imprimirla acá. Y acá la tenemos. Algo muy interesante de la segunda herramienta que instalamos, que en este caso es React Developer Tools, es lo siguiente. Si presionamos F12 o clic derecho, damos inspeccionar, vemos que tenemos Components, en la cual vemos toda la estructura o el árbol de componentes que tenemos en nuestra aplicación. Por ejemplo, tenemos el componente principal, que en este caso es App, y dentro de ella tenemos dos componentes que son Header y Menú. Si ingresamos a App, vemos que tenemos las propiedades que se tienen en este componente, que no es ninguna. Si nos dirigimos a Headers, vemos que tenemos o que no tenemos ninguna propiedad, pero si nos dirigimos a Menú, veremos que tenemos dos propiedades, el subtítulo y el título. Es decir, que esta herramienta nos permitirá visualizar en tiempo real todos los cambios que se vayan haciendo en cada uno de los componentes y nos ayudará mucho en el proceso de desarrollo de nuestra aplicación. Y además, en la consola veremos si tenemos errores en el proceso de desarrollo de nuestra aplicación. De la misma forma, acá en la terminal donde se ejecuta actualmente nuestro proyecto, también visualizaremos si tenemos cierto error que podría afectar en el proceso de ejecución de nuestra aplicación.